Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Mike. Yo soy Mike y les doy la bienvenida a otro episodio de nuestra tercera temporada. Ya saben que en esta tercera temporada vamos a estar hablando acerca de temas relacionados con la comunicación. Y en el episodio anterior estuvimos hablando acerca de las bases de la comunicación. Esto es muy importante porque nosotros cuando entendemos la importancia, permítanme la redundancia, la importancia de los procesos de comunicación, nos damos cuenta que ya nosotros somos responsables de este mismo proceso, porque tenemos que asegurarnos primero que la información que queremos dar sea bien y correctamente recibida y entendida para poder lograr nuestros propósitos comunicativos, y asimismo que la información que nosotros estamos recibiendo sea entendida y asimilada correctamente, tanto para nosotros entender qué es lo que nos quieren decir y para evitar que nos quieran manipular o que se quieran aprovechar de nosotros, porque la comunicación es un método muy poderoso para estos fines. Quiero empezar el episodio de hoy con una idea. Esta idea, a pesar de que es una idea relativamente antigua, es una idea que ha popularizado la programación neurolingüística. Y a pesar de que la programación neurolingüística no es aceptada como ciencia, sino que ha tenido muchos debates, este concepto es bien interesante. Este concepto afirma que el mapa no es el territorio. ¿Qué significa que el mapa no es el territorio? Cuando yo veo un mapa de Colombia, por ejemplo, y veo el mapa hídrico, estoy viendo una representación en un papel del sistema hídrico de Colombia, ríos, lagos, etcétera. Pero no es Colombia. Yo no puedo decir esto es Colombia, esto es una representación de Colombia. Y me da cierta información basada en filtros. Es decir, está filtrando toda una cantidad de información solo para dejar ver lo que a mí me interesa, en este caso el hídrico. O si yo estoy buscando el mapa político de Colombia, entonces me va a mostrar ciudades, capitales, departamentos. No me va a mostrar nada más. No me va a mostrar geografía. Pero si yo busco el mapa geográfico de Colombia, me va a mostrar la geografía, una representación de la geografía, montañas, etcétera. Pero sigue siendo una representación filtrada. Entonces, esta aseveración de que el mapa no es el territorio es un concepto central de la neurolingüística, como ya les decía, y también lo adoptan otras filosofías, otras disciplinas psicológicas. Aun cuando esta idea fue originaria de 1930, Alfred Korzybski se llamaba el señor que desarrolló esta idea. Es una idea bastante útil en la que la representación o los modelos que las personas tienen del mundo que los rodea no es el mundo en sí mismo, sino construcciones o interpretaciones de la realidad. Y estas interpretaciones son basadas en su propia experiencia. Los fundamentos de esta idea es que la percepción es subjetiva, es decir, lo que yo veo, cada individuo percibe el mundo a través de sus propios filtros. Pueden ser filtros sensoriales, pueden ser experiencias pasadas, pueden ser creencias y expectativas. Por lo tanto, lo que cada persona puede considerar como realidad es en realidad una interpretación subjetiva y personalizada del mundo externo. Por ejemplo, si yo he tenido una muy buena experiencia con los perros, yo tengo un acercamiento agradable hacia los perros, pero alguien que ha tenido una mala experiencia con los perros va a verlos con una óptica diferente a la mía y va a seguir siendo una interpretación subjetiva de una realidad que son los perros, o lo que pueda suceder con los perros. Esto también tiene limitaciones sensoriales y cognitivas. ¿Por qué? Porque todos los aspectos de la realidad que nos rodean no son perceptibles por nosotros los seres humanos. Nuestros sentidos son bastante limitados. Nuestra capacidad cognitiva es bastante limitada. Si nos vamos al aspecto del coeficiente intelectual, hay un coeficiente intelectual promedio de la persona promedio que tiene una inteligencia promedio, pero hay personas o que son más inteligentes o que son menos inteligentes. Por lo tanto, y que pueda tener problemas también cognitivos. Entonces, esas capacidades sensoriales y cognitivas pueden limitar nuestra interpretación del mundo. Los ojos, por ejemplo, nuestros ojos solamente ven un rango del espectro de luz. Hay una cantidad
de frecuencias dentro del rango de luz que nosotros no vemos. Rayos X, rayos infrarrojos, etcétera, etcétera. Lo mismo con el oído. Nuestro oído, dentro del rango posible de frecuencias de sonido, nuestro oído tiene una limitante. Por eso uno dice, mira, el perro escucha más que el hombre, o el olfato incluso. Ustedes pueden ver que los perros tienen un olfato más desarrollado que nosotros, tienen un rango de capacidad de identificar olores que nosotros no tenemos. Y lo mismo sucede con la vista, etcétera. Entonces nuestros sentidos son limitados. Con lo cual es complejo basarnos en ellos, pues tenemos que confiar en ellos, es lo único que tenemos, pero como para pensar que tenemos una identificación, una interpretación real. Hay otro asunto y es que hay una construcción social de la realidad. La sociedad y la cultura, nuestra sociedad juegan un papel muy importante en la forma en que nosotros interpretamos y damos sentido al mundo. Lo que pueda que sea verdadero y válido para una cultura no es lo mismo para otra. Eso lo hemos visto nosotros en muchos ejemplos, en los cuales vemos culturas en las que hacían cosas y uno dice, o hacen cosas y uno dice, pero esto es terrible, ¿por qué lo hacen? Y lo mismo piensan los demás, o sea que eso también tiene que ver. Entonces, esta afirmación es importante para entender primero que nosotros tenemos que tener claras nuestras limitaciones, tanto de percepción como sensoriales, en el momento en que estamos pensando que lo que nosotros vemos lo podemos interpretar como una verdad, una realidad total. Por todo esto, a partir de este momento, ya tenemos nosotros que tener un punto de criterio para pensar en ello. Y esto nos trae a un punto que es muy interesante, que básicamente es el centro de este episodio, y son los tipos de verdades. Existen varios tipos de verdades y es importante entenderlo. Cada uno de estos tipos de verdades tiene su propio contexto y una forma de entender y de interpretar el mundo que se rodea. Entonces, partamos por las verdades personales. Las verdades personales son verdades que se basan en experiencias personales, en creencias personales y en emociones individuales. Por lo tanto, no son verdades universales. No son verdades universales y no pueden ni necesitan ser aceptadas por todas las personas. Son verdades que son auténticas y significativas para la persona que las sostiene. Y con esto nos damos cuenta que este tipo de verdades, la única manera de que otra persona crea este tipo de verdad es que yo la convenza mediante una cantidad de situaciones de que esa persona crea lo mismo que creo yo, porque no necesariamente lo que yo estoy creyendo es real. Hagamos un ejemplo. Yo digo, para mí, la música de Suicidal Tendencies es la mejor, es lo mejor de música que hay. Tanto así que me encanta la música de Suicidal Tendencies, es lo mejor que hay, es la mejor banda del mundo. Pero es una experiencia personal mía, es un acercamiento que yo tengo. Y si bien hay gente que le pueda gustar la música y hay personas que puedan tener una situación similar, no se aplica para todos. Existen muchas personas que van a escuchar eso y van a decir, eso es basura, eso no está bien. Entonces, eso no implica que mi afirmación no sea cierta, solo que para mí es cierta. Es una verdad que es aplicable para mí y que yo, a partir de este punto, yo no puedo pretender que esta verdad sea real para los demás. Yo no puedo pretender que si vos allá que me estás viendo jamás has escuchado a esta banda y te pongo música de ella, yo no puedo pretender que inmediatamente te guste y que pienses que es lo mejor que existe, porque es mi verdad personal. Para yo lograr eso tengo que entrar en un proceso de conversar y de charlarte y de mostrarte y de tratar de convencerte. No, yo no voy a tener una manera de mostrarte pruebas reales más que mi experiencia personal. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros vivimos rodeados de muchas verdades personales que quieren ser impuestas a nosotros como verdades objetivas cuando no lo son. Y debido a esto puede sesgar una cantidad de situaciones alrededor de nosotros y de lo que puede ser una vida práctica para nosotros. También existen las verdades políticas. Esto de las verdades políticas es delicado porque son afirmaciones o son creencias que son promovidas en el contexto de la política. Generalmente todo esto se hace para avanzar en ciertas agendas o en ciertas ideologías. Propaganda, este tipo de cosas. Suelen ser verdades subjetivas. Y
suelen estar influenciadas por la cultura, la economía y el poder social. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, de nuevo, estas verdades no necesariamente son verdades objetivas, pero son verdades que son usadas estratégicamente para ganar apoyo o para ganar poder, incluso cuando no sean objetivamente precisas. Les voy a hacer un ejemplo. Un político dice, este gobierno ha sido el más exitoso en reducir la pobreza en la historia del país. Lo dice. Y eso lo está diciendo seguramente para obtener un apoyo electoral, para tener un apoyo dentro de su campaña, lo que sea. Pero detrás de esta afirmación, realmente todo depende de cómo se pueda definir el éxito. Porque está diciendo, somos los más exitosos en reducir la pobreza. ¿Cómo se define éxito y cómo se define pobreza dentro de esa aseveración que yo estoy haciendo? Entonces yo puedo estar manipulando esa frase, esa afirmación o presentándola de una manera que favorezca a quienes a mí me interesa favorecer. Si yo no soy capaz de distinguir o al menos de cuestionarme ese tipo de cosas, es probable que me manipulen fácilmente. Adicional a esto, dentro de este manejo hay algo que se llama la ilusión de verdad. Y esto es también muy importante entenderlo. Es un efecto psicológico. La ilusión de verdad es un efecto psicológico en el cual un grupo de personas tiende a tener una percepción de algo como verdad, de afirmaciones que se empiezan a repetir. Si las personas empiezan como grupo a escuchar que se repite, se repite, se repite y se repite y se repite tanto que dicen, hombre, se repite tanto, tiene que ser verdad. Independientemente de que sean ciertas o no, independientemente de que sean objetivas o no. Este fenómeno de la ilusión de verdad se observa en muchísimos ámbitos, incluyendo la política. Y en el contexto político es muy relevante porque permite manipular de manera intencional la verdad objetiva. Es decir, mediante una repetición, tiremos esta información y empezamos a repetir. Y se repite tanto que la gente le dice, sí, claro. Y como en general las personas no quieren ir un poco más allá porque nosotros somos perezosos cognitivamente y no nos gusta cargar responsabilidades, entonces lo que hacemos es que se repite tanto, es cierto. El fenómeno de las redes sociales. Se suelta un meme con una desinformación, se repiten, se vuelve viral y todo el mundo dice, mira, esto es así. Entonces, ese tipo de repetición constante de ciertas ideas o ciertas afirmaciones, que aunque no sean verdades objetivas, se realiza, puede llevar a que toda una porción bastante significativa del grupo al cual se quiere llegar con esta información, la acepte como hechos reales, sin siquiera cuestionarse. Y esto es uno de los principales principios de la propaganda y la desinformación. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Obviamente que se manipula la opinión pública. Los medios o los políticos que utilizan este tipo de estratagemas pueden usar este tipo de repeticiones para influir en la percepción pública. Y esto lleva a que se acepten falsedades como verdades. Hay otro fenómeno y es la conformidad social. La repetición de ideas puede fomentar una norma social en donde ciertas opiniones o ciertas creencias se vuelven dominantes. Y después, disentir en contra de estas ideas es muy difícil y puede resultar social y emocionalmente costoso. Porque empieza uno a apartarse del grupo y de lo que cree el grupo o lo que el grupo cree que es real y hay fenómenos interesantes complicados. Otra cuestión es la resistencia al cambio. Cuando una idea se puede establecer mediante la repetición, es muy difícil desafiarla, es muy difícil reemplazarla, incluso si se presentan evidencias. Eso es muy complejo. Ejemplos de esto existen desde la época de Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi en la Alemania nazi en la época de la Segunda Guerra Mundial, que fue el que generó los 11 principios de propaganda, una información que también estaremos hablando eventualmente de eso en uno de estos episodios, espero que sí. Un ejemplo de esto que se da mucho también fue lo que sucedió en los Estados Unidos en la campaña de Barack Obama cuando para desprestigiarlo empezaron a decir que él no había nacido en los Estados Unidos, por lo cual, según la Constitución, no podía ser presidente. Entonces tiran ese dato y empiezan figuras políticas con cierta credibilidad
empiezan grupos y figuras a cuestionar la legitimidad del nacimiento de Barack Obama en los Estados Unidos y sueltan eso, y eso se riega como pólvora. Eh, eso fue conocido como el Birther Movement, el movimiento Birther, que es como el de los nacedores, algo así. Y se vuelve tan complejo que incluso Obama publicó su certificado de nacimiento demostrando que él había nacido en Hawái, que es un territorio norteamericano, por lo cual él es norteamericano estadounidense. Y aún así fue muy complejo hacer que la gente cambiara de idea con respecto a eso, y eso pudo haber afectado o afectó su campaña en cierta manera. Las consecuencias de esto son desinformación, totalmente, polarización, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad como tal, a un grupo social, el impacto en la opinión pública, porque ya todo el mundo se da el lujo de afirmarlo porque es una verdad repetida y no es así. Entonces es complejo. Y esto nos lleva al tercer tipo de verdad, que son las verdades objetivas. La verdad objetiva son afirmaciones que sí que son consistentes con la realidad que representan y pueden ser verificadas por cualquier observador, por cualquier persona, indiferentemente de lo que sea, piense o crea. Estas verdades para nada dependen de las creencias personales, para nada dependen de las perspectivas personales ni subjetivas, y son en general aceptadas universalmente, o al menos dentro de un entendimiento científico que sea riguroso. Por ejemplo, cuando se habla de que la Tierra orbita alrededor del Sol, es una verdad objetiva porque es un hecho que se puede verificar mediante observación astronómica, mediante el método científico, y eso no cambia sin importar quién lo observe o quién lo estudie. Eso funciona. No es que yo tengo que creérmelo porque me lo han dicho o porque alguien me lo dijo y cree que es así, o es que me iluminé y pienso que es así. No. Yo mismo, por medio de experimentos, yo lo puedo comprobar, y cualquier otra persona, por medio del sistema, por medio de la experimentación y de la observación y de la revisión, se puede hacer. Este tipo de verdades han pasado generalmente por el método del debate, es decir, que ha habido grupos de científicos que buscan debatir para ver qué tan real puede ser esa verdad. Y, y pasa esta revisión. Con todo esto, tenemos en cuenta que cuando conocemos que existen este tipo de verdades, nos damos cuenta que fácilmente nos pueden manipular o podemos caer en creencias o pensamientos erróneos debido a la manera como manejamos esta información. Eh, Entender que hay una distinción entre este tipo de verdades nos puede ayudar a nosotros a llevar debates, a llevar discusiones, a entender a otras personas y a entender puntos de vista y ver cómo nuestro proceso de comunicación puede ayudar a que nuestros intereses funcionen, los intereses de grupo funcionen, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos combatir nosotros este tipo de problemas que se dan, por ejemplo, con lo de la ilusión de la verdad y las verdades personales, que son como las más complejas aquí? La educación crítica. La educación crítica. Educarnos no significa que nosotros tenemos que ir a la universidad, ni hacer posgrado, ni nada de eso, sino educarnos con respecto a la manera como pensamos críticamente, desarrollar nuestro pensamiento crítico, cuestionarnos, aprender a buscar fuentes de información, no simplemente porque me dijeron, ve, mira, es que caso que me pasó en estos días, vi que uno de mis contactos en Facebook hizo un post acerca de que Mark Zuckerberg había eh, eh, censurado la presentación del Padre Nuestro en los posts. Y empezó todo un movimiento a partir de eso. Y eso no fue cierto. En ningún momento eso pasó. Pero a veces las personas ven algo, se asustan o dicen esto es así y empiezan a actuar. Y es muy complejo. Entonces, aprender a tener un pensamiento crítico, aprender a buscar fuentes de información, buscar múltiples fuentes para verificar ese tipo de hechos que se nos quieren presentar como tales. Y hay que reconocer que estos fenómenos pueden afectarnos mucho y gravemente, porque se manipula la información y esto puede tener consecuencias negativas. Cuando el bien del grupo depende de cómo se maneja la información, es muy importante que la información sea manipulada, que, bueno, no manipulada, que sea manejada adecuadamente.
Entonces esto era de lo que les quería hablar hoy. Es un tema interesante. Espero que esto les dé pie para que empiecen a preguntarse, a investigar y a mirar más cosas. Si quieren dejar comentarios al respecto, por favor déjenlos. Comentarios que sean despectivos, de odio o que inciten a la polarización y este tipo de cosas van a ser eliminados porque no nos interesa ese tipo de argucias de comunicación, de falacias argumentativas dentro de un espacio en el que se busca entendimiento y comprensión. Entonces los invito a que pensemos, a que empecemos a adquirir criterio, a que nos cuestionemos y a que sigamos adelante con el proceso. En el siguiente episodio estaremos hablando de falacias argumentativas, un asunto también muy importante cuando se trata de conversar, discutir y debatir ideas. Así que espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo. Espero que hayan aprendido un poquito y que sigamos viéndonos en su podcast Charlas con Mike, donde esperamos aprender un poquito más acerca de comunicación en esta tercera temporada. Así que nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.